Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que se han tomado la molestia de conectarse e interesarse por la exposición que vamos a realizar. Hemos elegido indudablemente el tema que hoy concentra la atención política mundial, no solamente de los trabajadores, sino de la clase dominante, de la clase capitalista, porque está en curso el desarrollo de una pandemia, o sea, de un hecho natural, de un hecho que tiene connotaciones indudablemente sociales y que ha sido un precipitante de un derrumbe de la economía mundial, derrumbe que ya estaba configurado antes de que estallara la pandemia y que está trastocando, está trastornando al conjunto de los gobiernos, al conjunto de los regímenes políticos de todos los estados, y la Argentina no es la excepción. Simplemente para ilustrar, y después me podría llegar a detener a la hora del debate, les quiero señalar contra aquellos que han minimizado el desarrollo y las consecuencias que ha traído aparejado esta pandemia, es que en la economía más fuerte del mundo, la economía capitalista más fuerte del mundo, los Estados Unidos, hoy se acaban de dar los datos de la mayor caída del Producto Bruto Interno de la historia de la economía norteamericana. En las semanas pasadas, en las semanas precedentes, en las últimas 3 semanas precedentes, se anotaron 22 millones de personas en las oficinas de desempleo. O sea, 22 millones de personas perdieron el empleo. Se ha producido un dislocamiento constitucional en los Estados Unidos. Ustedes tengan presente de que en noviembre va a haber elecciones presidenciales. Un dislocamiento constitucional desde el mismo momento que hay 40 estados de los Estados Unidos que han tomado la decisión de desobedecer las órdenes del presidente. Porque como ustedes saben, Trump es el vocero, el representante más consecuente de una política para enfrentar esta pandemia que tiene por contenido de que, bueno, como toda enfermedad, toda epidemia, toda pandemia, va a haber infectados, va a haber muertos, pero esto no puede afectar los negocios, la economía del capital. Y frente a lo que se está produciendo, que es una verdadera catástrofe sanitaria en los Estados Unidos, estamos hablando, insisto, en la economía más avanzada del capital, ya se está aproximando al 1.000.000 de los infectados y ya hay una cantidad de muertos que posiblemente la semana que viene o la siguiente ya va a superar la cantidad de muertos que tuvo los Estados Unidos en la guerra en Vietnam. Y en Nueva York, que es la capital del mundo, siempre se aludió con esa metáfora, y las situaciones son de tal calamidad que a la decena de miles de muertos que se han producido en los hospitales, en los sanatorios,
han tenido que contabilizar cerca de 4.000 muertos que murieron en su propio domicilio porque no tenían un lugar en donde ser atendidos. Esto en la capital del mundo, en el centro del capital. Entonces, es importante que tengamos presente porque estamos viviendo una situación de tipo excepcional en una crisis de orden económica, financiera y política a nivel planetario de carácter excepcional y en un periodo histórico del capitalismo, un periodo que ha sido caracterizado desde el principio del siglo pasado como la entrada a la época imperialista del capitalismo. Bueno, ha tenido un siglo de recorrido esta época imperialista y un poco más con lo que hemos entrado en este siglo XXI. Es un periodo realmente excepcional, porque todos estos acontecimientos nos están produciendo en la época de la juventud del capital, en una época donde, como ocurre en los seres humanos, cuando te agarra una gripe y vos sos un joven y tenés 20 años, 25 años, bueno, tenés las defensas, los anticuerpos, la vitalidad para poder enfrentar esto. El tema es cuando esa misma gripe te la tenés que agarrar a los 80 años, o sea, en la época de decadencia, en la época en donde las defensas ya no responden. Bueno, y esta crisis, todo esto que yo le estoy resumiendo, está ocurriendo, si vale la metáfora, en esa equivalencia de los 80 años para un ser humano. Una época de descomposición del capitalismo en todos los terrenos, en todos los planos. Y como ha sido un ADN del capital, no va a dejar la escena para que un nuevo orden social, un nuevo orden construido por algún sector de la humanidad, venga a poner una salida a la anarquía, a la descomposición, al derrumbe, a la barbarie, sino que va a tratar de sobrevivir con los métodos más bárbaros, más salvajes, de los que ya ha aplicado a lo largo de la historia del capital. Todos los pronósticos que realizan los grandes economistas, los políticos a nivel mundial, es que con pandemia o sin pandemia, o sea, que mientras va transcurriendo la pandemia y si se llega a controlar, se llega a disipar en algún momento, todas las contradicciones que están planteadas en este momento se van a exacerbar y se van a desenvolver para encontrarle una salida en términos capitalistas a través de un acentuamiento, una profundización de la guerra comercial, de los conflictos bélicos, de la pauperización más profunda, masiva, colectiva, bárbara de las masas populares y trabajadoras. Entonces, frente a este escenario, con este telón de fondo, es que tenemos que considerar el problema de la pandemia, el problema de la crisis, el problema de las alternativas que están planteadas en nuestro país. Y por otro lado, les quiero señalar que antes de que estallara la pandemia, a nivel internacional
entre los políticos, los medios, que caracterizaban cuáles eran los centros que se podrían transformar en epicentro de la crisis internacional, destacaban el conflicto que envolvía en una guerra comercial que podía derivar en una guerra militar entre China y los Estados Unidos y todos sus aliados. Señalaban el Medio Oriente y la situación de Irán. Destacaban la salida de Inglaterra, de la Unión Europea y todas las consecuencias que podía traer ese retiro en términos de que una unidad prometida de todo el continente perdía una de sus piezas principales y si no era la voz de orden del derrumbe de la Unión Europea, con todo lo que eso podía traer como consecuencia. Y el cuarto factor lo señalaban a la Argentina. Y al señalar a la Argentina, destacaban que acá, en nuestro país, se concentraban en términos de contradicciones económicas, en términos de una experiencia histórica de nuestro pueblo para poder enfrentar esas crisis y bancarrotas que ha atravesado nuestra economía. Es el país que tiene, no hemos ganado el campeonato del mundo, pero si fuéramos a competir por quién es el país que más ha llegado a situaciones de default de sus finanzas, etcétera, bueno, Argentina ya tendría varios títulos. Y el desarrollo de una izquierda revolucionaria. O sea, un conjunto de factores se combinaban para que no la tendencia del Partido Obrero, sino gente que son enemigos nuestros a nivel mundial y en la propia Argentina, establecieran esa caracterización. Cuando estalló la pandemia y a su turno comenzaron a llegar los primeros casos y se determinó que el mejor remedio era seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud y establecer la cuarentena, el gobierno conservó durante esos primeros 15, 20, 25 días una relativa capacidad de arbitraje y de simpatía popular. No solamente de las clases pobres, sino de las clases medias y hasta de los ricachones. Consideraban que era una medida autodefensiva, no hay vacuna, no había un tratamiento adecuado, se podía llegar a soportar. A partir de ese momento se entró en una zona en donde la cuarentena decretada por un gobierno capitalista ya no alcanzaba a contemplar los intereses de los capitalistas, que reclamaban de que había que reactivar la economía porque no se podía pagar los sueldos a trabajadores que quedaran inactivos. Y por otro lado, el concepto que tiene todo capitalista de que su dinero, actuando como capital, solamente es tal si entra en la circulación, que significa contratar la mano de obra o, si la tiene contratada, explotarla, sacarle el jugo, extraerle el plus trabajo, la plusvalía y los productos que acapara robándole el capital a quien lo produjo, al trabajador, poder volcarlo al mercado y ahí poder realizar la ganancia de esa explotación. De lo contrario, es un dinero
que si se atesora se va perdiendo valor y se presta a que otros sectores camufladamente o con producciones que pueden ser, como en aquel momento se estableció, que algunas de las producciones esenciales tenían que mantenerse, bueno, darle el carácter de una producción esencial y desalojarlo de la competencia. O sea, el capital quería seguir funcionando y se entró en una contradicción insoluble, que es propia del capital. O sea, el capital sabe que tiene que proteger a la fuerza de trabajo y la tiene que proteger porque necesita de esa fuerza de trabajo para explotarla y poder hacer el negocio que hace el capital al explotar esa fuerza de trabajo. Y esa contradicción, en un periodo de pandemia, en el cuadro de una enorme crisis sanitaria, el capital no lo pudo resolver. A nivel planetario está perfectamente claro, recién describía la política del gobierno norteamericano, pero también en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Italia, se dio curso a una política de que la economía y la ganancia del capital estaba por encima de la vida de las personas, en este caso de los trabajadores. Y bueno, se desarrolló una catástrofe que en algunos casos obligó a tener que recular y a tener que tardíamente, como ha ocurrido en España, en la propia Inglaterra, etcétera, de tener que aplicar de emergencia sistemas de autoaislamiento, cuarentenas, testeos, etcétera. Acá se comenzó al revés y el capital no soportó esta situación de tener paralizada la producción y tener que utilizar parte de la ganancia acumulada para tener que pagarle a los trabajadores a los cuales no puede permitir que se le vayan a morir de hambre, porque terminada la pandemia no va a tener una clase obrera a la que tiene que explotar. Y entonces se armó una contradicción. A la hora de la contradicción, el capital dijo, bueno, voy a tener que defender mi ganancia y veremos cómo nos las arreglamos y si se contagia a alguien, bueno, una política que va aproximándose a los conceptos de los Bolsonaro, a los conceptos de Piñera, a los conceptos de Trump. Todo el problema para Alberto Fernández era de que si daba rienda suelta a una política de declarar caduca, ya inservible la cuarentena, corría el peligro de que si estallaba un contagio masivo y muertes a las escalas que se estuvieron produciendo y se están produciendo en España, en Francia, en los Estados Unidos, bueno, la crisis política se hubiera llevado puesto al gobierno de Alberto Fernández. Tenemos que tener presente que Alberto Fernández no es un gobierno fuerte, posiblemente porque hizo la cuarentena en el primer mes, apareció con un índice de popularidad que algunos dijeron que era del 90%, pero estructuralmente no es un gobierno fuerte, es un gobierno de coalición. Es un gobierno que para poder gobernar tiene que, a la hora de tener que tomar una medida de fondo de cualquier naturaleza, tiene que hacer una consulta colectiva a los gobernadores. Tiene que vivir pactando una suerte de coalición a la carta en el Congreso Nacional.
tiene que discutir y pactar con la burocracia de la CGT. Y cuando uno dice que tiene que discutir y pactar, significa de que para que me aprueben mi medida, yo te tengo que dar algo a cambio. Un gobierno fuerte es un gobierno que toma una decisión, y al que no le gusta, que se joda, se joda. Ese es un gobierno fuerte. Este es un gobierno débil. Lo tratan de disfrazar como un gobierno federalista, como un gobierno dialoguista, etcétera, pero es un gobierno débil. Entonces, bajo estas circunstancias es que se ha desenvuelto la permanencia de una cuarentena llamada administrada, pero que está agujereada por todos los costados. Y las presiones del gran capital para que se desarme por completo son feroces. Usted tiene que tener presente, les cito una serie de ejemplos. El gobierno un día a la mañana dijo: vamos a centralizar los recursos sanitarios, públicos y privados. A la tarde tuvo que dar marcha atrás. En un momento determinado dijo: vamos a imponer control de precios. Y mandaban y ponían la fotito, los videos de las brigadas de la FIP que controlaban. Y resulta que los grandes monopolios de la alimentación le impusieron la triplicación de precios de alimentos que tenían por destino alimentar a los más pobres, cuando se estaba declarando de que los presupuestos eran escasos para poder alcanzar de una manera completa y permanente, sistemática, que la comida llegara con todos los elementos nutricionales al conjunto de la población del país. Se planteó el problema de que los bancos que ofrecieran créditos con una tasa de interés a la baja, fundamentalmente a las llamadas pymes, a las pequeñas, a las medianas industrias, para que se pudieran capitalizar, pudieran pagar los salarios, pudieran pagar algunas deudas, pudieran comprar insumos. Y los bancos dijeron que no, hicieron 1000 historias, terminaron boicoteando esa medida. A modo de protesta le armaron ese zafarrancho cuando los jubilados fueron a los bancos a tener que cobrar sus jubilaciones, creándose una escena escandalosa para un periodo de cuarentena. Y los bancos finalmente le doblaron el brazo al gobierno, hasta tal punto de que cerca de 400.000 pequeñas y medianas empresas, y algunas no tan medianas, ya grandes empresas, se presentaron frente a las oficinas del gobierno a plantearle de que no tenían condiciones para pagar los sueldos y que la única medida que podían tener, o opciones que podían tener, era cerrar, despedir, o que alguien le tirara alguna prenda de ayuda. Y bueno, ahora el ministro Culfas ha tomado la decisión de que el 50% de los salarios reducidos, pactados previamente a través de las burocracias de los distintos sindicatos con las patronales, por las cuales casi en promedio se han reducido en un 30% y en algunos casos hasta un 50%, y de ese 50% de lo que quedaba del salario, el 50% lo va a pagar el Estado. Un subsidio no reintegrable. O sea que las patronales no le van a devolver al Estado este dinero con el cual le están pagando
la mitad del valor de la fuerza de trabajo. Y simultáneamente dejan establecido, dejan consagrado un ataque al valor del salario pactado con la burocracia, que en algunos casos dice que son acuerdos temporales, pero cualquiera se puede dar cuenta que detrás de una reducción del 30-40% de los salarios, en muchos casos la patronal, a través del concepto de derechos adquiridos, del imperio de que si pudiste vivir de esta manera, podemos consagrar y establecer de que este a partir de ahora va a ser el nivel nuevo salarial en condiciones de un país en crisis, un país que tiene que ser reactivado. Entonces nos encontramos con un gobierno que si en el primer mes tenía una enorme popularidad, a medida que han pasado los días y la cuarentena se ha ido viniendo abajo, y a medida que se han extendido los casos de contagios y se están produciendo algunos hechos relevantes. Porque en la Argentina en este momento hay más de 400 trabajadores de la salud contagiados y en algunos casos ya se ha producido la muerte de algunos enfermeros. Es el país a nivel planetario que tiene la mayor proporción en relación a la cantidad de contagiados, la mayor proporción de trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la salud están en la primera línea de combate, desenmascarando, denunciando y reclamando de que efectivamente acá hay un sistema desprotegido, en primer lugar para ellos, que son los que están en la primera línea, y están denunciando y reclamando la necesidad de que haya efectivamente de que haya equipamiento. Y eso que todavía no se ha producido el famoso pico de la pandemia. Entonces nos encontramos frente a una situación que, estando en sus comienzos, ya la situación es completamente crítica. El argumento de los grandes capitales le han entregado a Alberto Fernández una especie de libro de 300 páginas, donde desenvuelven todo un conjunto de teorías y planteos de cómo tenemos que salir de la cuarentena para iniciar un periodo de reactivación económica. Y entonces les plantean que una de las variantes es hacer un testeo masivo. Bueno, ustedes se dan cuenta que se gastaron la plata en hacer esas 300 páginas, la habrán copiado de algún lugar, porque no hay ninguna condición en nuestro país para hacer un testeo masivo, porque no existen los elementos para hacer ese testeo masivo. Han traído ahora de China, han comprado o ha habido donaciones de parte del gobierno chino que alcanzarían para hacer un testeo de 170.000 personas. Somos 44, 45 millones de habitantes. No alcanza para nada. Y sin haber un testeo masivo, acá la pandemia en la República Argentina no va a desaparecer. Acá vamos a una crisis. Vamos a una crisis. Por otro lado, el planteo del testeo, el capital lo plantea como sustituto de la cuarentena. En los países donde funcionó el testeo, como en el caso de Alemania, en el caso de Corea del Sur, es porque se lo hizo como un complemento de la cuarentena, para poder detectar los casos asintomáticos y poder hacer todo el seguimiento, y poder
en alguna medida, armar un corralito que cortara la cadena de contagios. Acá no tiene nada que ver. La intención del capital de levantar la bandera del testeo, que no dijo cuántos, después cuando vengan y se hagan 170.000, dice, bueno, se está haciendo el testeo, ya hay condiciones para liberar esto, liberarlo, retomar la actividad, reactivar aquello, reactivar lo otro. Segundo lugar, ¿tiene condiciones la economía argentina para reactivarse? De ninguna manera. No hay crédito. No solamente basta de que alguien tenga plata. Capaz que saca plata de sus ahorros y dice, bueno, voy a poner a circular la plata mía para poder ponerme a producir algo. En el capitalismo, lo que se produce se realiza como ganancia cuando es vendido en el mercado. Ahora, desde el punto de vista del consumo, en la República Argentina el consumo ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años. El mercado internacional está cerrado y los productos que podían ser vendidos, el precio internacional de la soja, el precio internacional de otras materias agrícolas, etcétera, están absolutamente derrumbados porque no hay una demanda, porque hay un cuadro recesivo a nivel internacional. Entonces no hay capacidad para la reactivación. Entonces viene el problema, la pregunta, entonces ¿para qué quiere el capitalismo poner en marcha la actividad capitalista, la actividad productiva, la actividad explotadora? Bueno, porque quiere imponer, aprovechando la pandemia y los factores que trastornan las posibilidades de una lucha masiva, etcétera. Bueno, quieren ir a fondo, y lo dijo un editorialista del diario La Nación, Pañi, que dijo se está aplicando la reforma laboral sin que haya ninguna ley, porque están bajando los salarios en los lugares donde hay una actividad esencial, o sea que se trabaja, ponen condiciones de trabajo en donde ya no hay premio a la producción, pero tenés que hacer la producción que vos lograbas el premio cuando vos llegabas a cierto tope. Van modificando rabiosamente derechos y condiciones laborales. O sea que lo que está en cuestión en esta pandemia es el aprovechamiento del capital para imponer una reestructuración de las relaciones laborales en condiciones que no lo ha logrado imponer a los límites que lo quieren llevar ni la dictadura militar del 76. Bueno, como consecuencia de esto, los trabajadores no están cruzados de brazos. Los trabajadores están luchando. Se acaba de producir un hecho espectacular porque el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica quiso imponer un acuerdo con la patronal de rebaja del 30% de los salarios. Y por un pronunciamiento de las grandes siderúrgicas, de las grandes metalúrgicas y de las plantas más chicas y medianas de la metalurgia, tomaron la decisión los trabajadores de rechazarla. Y en función de ese rechazo, la decisión de que si el secretariado de la UOM llegaba a insistir, se iba a una paralización productiva. En el gremio de neumático, Alberto Fernández dijo de que, como las ambulancias son autos, ¿no es cierto?, camionetas, que tienen rueda, tienen neumático y se gastan, bueno, tenía que funcionar la industria del neumático, como si hubiera millones de ambulancias que se necesitaran millones de neumáticos. Entonces querían imponer el pleno funcionamiento de una industria que sirve para hacer funcionar la industria automotriz integrada en el Mercosur con la industria
automotriz brasileña que Bolsonaro la hace funcionar a todo vapor. Y entonces el SUTNA, que es un gremio, un sindicato obrero clasista, tomó una decisión espectacular, de que hasta que no le demuestren de cuál es el stock que tiene cada una de las empresas y que se demuestre de que esos stocks no alcanzan a cubrir las necesidades de las ambulancias, el gremio no se iba a mover, no se iba a incorporar a la producción. O sea, un gremio colocado por el presidente como gremio, como actividad esencial, una dirección clasista, en lugar de agachar la cabeza y decir vamos mansamente, porque lo dice el presidente, sale a enfrentarlo. Y en forma simultánea han elaborado un protocolo que sirve como modelo, como protocolo de autodefensa, de protección sanitaria en caso de que se tenga que retomar la actividad, de carácter espectacular. Porque es un protocolo que prácticamente impone el control de la higiene, de la seguridad dentro de las empresas desde el punto de vista de los trabajadores, en contraposición con los criterios de seguridad y de higiene, los llamados protocolos, que imponen las patronales y que generalmente terminan afectando la salud, produciendo todo tipo de accidentes y muerte de los trabajadores. Entonces es muy importante esto. Es muy importante porque tenemos una clase obrera que no ha sido derrotada bajo ninguna circunstancia, una clase obrera que viene de desarrollar durante todo el gobierno de Macri e inclusive en los inicios del gobierno de Fernández, importantes reclamos y luchas. Nosotros le hemos vivido activamente acá en la provincia de Tucumán, con la docencia autoconvocada, con la formación de una coordinadora, con la realización de un congreso de base de la docencia, pasándole por encima a la burocracia sindical, un congreso que fue abarcativo de toda la provincia, que tuvo la capacidad, cuando se cambió el escenario y se impuso la cuarentena y la educación online, etcétera, para tomar pronunciamiento, adoptar medidas, etcétera, o sea, mantener el cuerpo de delegado intacto y dispuesto a no dejar y entregar ninguna de las reivindicaciones por las que se peleaban antes, incorporar todas las que se van sumando en el periodo de pandemia, y esto demuestra una disposición de que apenas termine esto, vamos a tener un gremio que va a ir a dar la pelea para recuperar los derechos que se le están negando. Y esto está ocurriendo en enormes sectores de los trabajadores. Ha habido paros virtuales de la docencia en Tierra del Fuego. Ha habido ya paros generales de algunos gremios. Empiezan a haber manifestaciones en numerosas fábricas. Les hago el pronóstico que vamos a entrar en un periodo de ocupación de fábricas. Entonces, el periodo, por más que se haya modificado el escenario de rebelión, de huelgas, de congreso de bases, de nuestra clase obrera argentina, de nuestros trabajadores en nuestro país, no ha sido cancelado, sino que ha sufrido un trastorno para el desarrollo de la lucha, pero esa lucha que tenían que enfrentar a un gobierno, ese gobierno
se encuentra hoy y se va a encontrar en el día de mañana y pasado mucho más debilitado para poder enfrentarlo y poder imponer la salida en términos de reivindicaciones de derechos e inclusive salidas más profundas. Si el antagonismo y los choques de clases abren una crisis de poder para poder imponer una salida de poder. Entonces nos encontramos con un escenario donde los trabajadores, las vanguardias de los luchadores, tienen que formularse cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas frente a las salidas que ofrece el capital, las salidas que se tiene que ofrecer desde el campo de los trabajadores. Desde ya debe cesar de manera inmediata todo drenaje de recursos económicos y financieros en nombre del pago de una deuda fraudulenta que ya ha sido pagada más de 5 veces en su capital. Y esos dineros que tienen ese destino tienen que ser acumulados, ahorrados, para tener un destino que vaya a satisfacer en materia salarial y en materia de rescate el sistema de salud, de educación, de la previsión, de la obra pública y la producción que empuje hacia adelante la economía de nuestro país. En segundo lugar, se deben prohibir los despidos y las suspensiones de manera retroactiva a la asunción del gobierno de Fernández. Y las patronales que se nieguen tienen que ser expropiadas. La pérdida del trabajo es una expropiación contra un derecho del trabajador. Entre la vida del trabajador y la vida del capital, defendemos toda la vida del trabajador. El salario tiene que tener por base el costo de la canasta familiar. Se tienen que concentrar todos los recursos sanitarios de la sanidad privada y estatal en una única dirección, que es atacar esta pandemia. Se la debe equipar para que no haya ni un enfermero ni un médico más infectado, para lo cual se le tiene que brindar todos los insumos, etc. Se tiene que reconvertir buena parte de la industria para producir lo que no tenemos. Hasta el presidente más cretino frente a esta pandemia como Trump, sabiendo de que se le viene la noche, le ordenó a la General Motors, a una de las plantas que fabrica autos, para que en lugar de fabricar autos se pusiera a fabricar respiradores, ventiladores, respiradores, etc. Porque no alcanzaban debido al desarrollo vertiginoso de los contagios, etc. O sea, si lo pudo hacer Trump, ¿por qué no se lo puede hacer acá? No se lo hace porque tenemos un gobierno que se arrodilla ante el capital. Se tiene que adoptar medidas que efectivamente controlen los precios. Esto no lo pueden hacer. Alberto Fernández dijo que los intendentes y los gobernadores controlen los precios. Acá lo que va a ocurrir es que van a ir a visitar los intendentes y va a haber una competencia de cometeada de todo tipo. Los únicos que pueden efectivamente controlar los precios son los que pagan los productos. Los que tienen poco poder adquisitivo y están directamente interesados para que los precios no se vayan para arriba. O sea, se tienen que formar comités de vecinos y de trabajadores para controlar los precios de los supermercados y de los monopolios alimenticios. Se tienen que adoptar medidas
descentralización de los recursos financieros. El conjunto de los bancos que han demostrado que tienen una política de sabotaje en el cuadro de esta pandemia, tienen que ser nacionalizados y colocados como sucursales del Banco Central. Y controlar los depósitos, habilitando el retiro de los mismos, los pequeños ahorristas, y colocando los grandes depósitos de los grandes ricachones como recursos para ser destinados a los fines de volcarlo para reactivar la economía del país y reactivar los salarios y las demás funciones y necesidades sociales de nuestro pueblo. Estoy resumiendo medidas que son súper elementales y son medidas que no se las vamos a pedir a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es un gobierno capitalista. Él va a hacer exactamente lo opuesto a esto que estamos formulando. Este es un programa de medidas inmediatas y de medidas de transición que apuntan a unir al conjunto del pueblo trabajador en una lucha común que tiene por destino disputarle el poder y a partir del poder el derecho a reorganizar la sociedad sobre otras bases que tengan por destino no el destino de acumular ganancia para el capital, para que lucre una minoría de explotadores, sino para el conjunto de los que producen la riqueza con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, y abrir paso a la construcción de una nueva sociedad. Esto me parece decisivo y fundamental. Quiero agregar algo más que me parece fundamental porque se está debatiendo en este momento en el mundo entero de lo que puede ocurrir en la República Argentina. Ustedes saben que el gobierno tomó una decisión de reperfilar, o sea, postergar de manera unilateral el pago de la llamada deuda externa, la deuda externa de legislación local. O sea que si hay algún conflicto, los que van a dirimir ese conflicto van a ser la justicia argentina. Entonces tomaron la decisión que hasta diciembre del 2020 no va a haber ningún pago. Y han postergado alrededor de 10.000 millones de dólares de pago. En esa postergación hay deudas en peso y hay también deudas en dólares. Y por una concepción, una suerte de jurisprudencia ya establecida de las administraciones de los gobiernos norteamericanos, del Tesoro, de la Reserva, etcétera, que establece de que si hay algún conflicto que envuelve a la moneda norteamericana, al dólar, ese conflicto le atañe también al gobierno norteamericano, aunque no esté involucrado, no sea acreedor de esa deuda. A partir de esa circunstancia, las calificadoras internacionales establecieron de que la Argentina, por ese reperfilamiento, por esa postergación de pago de vencimientos, fue calificado como un país en default. La Argentina empezó a jugar con la cuestión de que ahora venía una negociación de otro carácter. La negociación de la llamada deuda externa, es así toda en dólares, pero sometida a legislación extranjera. O sea que si hay algún pleito, el tema se resuelve como ocurrió bajo la época de Kirchner en los tribunales de Nueva York.
El conjunto de esa deuda equivalía, que está en negociación, suma más o menos 69.000 millones de dólares. Y el gobierno hizo una oferta para hacer una quita del 5,4% del capital de esa deuda, unos 3.000 millones de dólares, y una quita del 62% de los intereses. Y un periodo de gracia, o sea que no se pagaría nada, de 3 años. Bueno, eso fue lo que formuló. Y la reacción de los bonistas, o sea, los dueños, los acreedores, fue primero de descontento, y hoy ha salido de que la mayoría de ellos la va a rechazar. Mientras tanto, el lunes que viene, que sería 22 si no me equivoco, o cuando sea 22, vence 500 millones de dólares de un título, un vencimiento. Como forma parte de estos 69.000 millones, el gobierno ha tomado la decisión que si no se cierra un acuerdo no lo paga. Y frente a cualquier vencimiento se produce un periodo de gracia de 30 días, hasta el 22 de mayo. Si el 22 de mayo la Argentina ratifica que no paga esos 500 millones de dólares, porque no se llegó a un acuerdo de conjunto, la Argentina es declarada en default de conjunto. O sea, para que ustedes tengan presente, y con esto, cuando uno va poniendo una pieza, otra pieza, va armando el rompecabezas, van a poder entender de por qué la Argentina, antes de la pandemia, estaba considerado como uno de los países epicentro de la crisis mundial. Ahora que está en curso la pandemia, y donde el pico está por venir, y el propio gobierno ha dicho de que el pico va a venir a mediados de mayo, bueno, el pico de la pandemia del bichito va a venir acompañado posiblemente con la declaración del default de la República Argentina. Y las consecuencias que puede suscitar una nueva quiebra del país, una quiebra que envuelve 50.000 millones de dólares o equivalente de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, grandes grupos económicos que quedarían envueltos en un estado de incertidumbre. La situación en donde la economía del país está para atrás, en un estado recesivo, una situación de pobreza y desocupación imparable, síntomas crecientes de actividad de la clase obrera a pesar de la pandemia. Bueno, podemos tener todos esos elementos que unidos, combinados, etcétera, bueno, terminen detonando y precipitando una crisis de poder en el país. Desde ya les digo que los acreedores están trabajando con varias puntas, porque por un lado el que negocia es el que nombró el gobierno como negociador, que es Guzmán, el ministro de Economía. Pero los acreedores negocian con el ministro de Economía y están negociando con otra gente del Frente de Todos que ya demuestran que se están preparando frente a una eventual
crisis de deuda, o sea, una situación de default, con todas las consecuencias políticas de fractura, divisiones, renuncias, replanteos, etcétera, para reacomodarse. Entonces están discutiendo con Massa, que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados. También han tomado distancia este trío de Pichetto, de Peña y de Macri, postulándose como negociadores en otros términos. Inclusive se ha dado a conocer un audio de uno de los grupos acreedores más importantes de la deuda que se está negociando, que no les va a temblar el pulso de que si la Argentina tiene que entrar en default, ellos se van a aguantar el default, o sea, la declaración de bancarrota de la Argentina y el no pago por esa bancarrota, porque tienen espalda suficiente para esperar y negociar con otro gobierno. Entonces tenemos al capital internacional, cuando hace una declaración de este carácter, de este alcance, de que están preparando los elementos de que o se arrodillan y se someten a las condiciones que le estamos imponiendo, o se va a preparar un factor de desestabilización preparatorio de un eventual recambio. Por eso hablamos en nuestras notas de un tufillo golpista. Por eso los bancos están actuando de la manera, los bancos instalados en el país están actuando como están actuando. Por eso el gran capital está actuando de esta manera para tirarle abajo los planes de Fernández. Y Fernández está adaptándose al curso. Todo el problema que ocurre es lo siguiente. Si la Argentina no entra en default y hace un ofrecimiento en donde le dice, miren, los intereses, en lugar del 62% de quita, le vamos a bajar el 50%. Y los intereses que no le pagamos durante estos 3 años, se los agregamos al capital de la deuda. Entonces posiblemente los grupos agarrarían viaje. Eso significa que la Argentina va a tener condiciones para pagar, llegado el momento de ese periodo de gracia para pagar, de ninguna manera. En un país en bancarrota y en un mundo en bancarrota, donde la principal economía del mundo está prácticamente en bancarrota, hasta tal punto de que la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central de los Estados Unidos, tuvo que emitir $2 billones para reactivar la economía, entregándole esos billones de dólares a las empresas. Y las empresas, en lugar de ponerse a producir, por eso los 22 millones de desocupados, se han ido ¿a dónde? Se han ido a comprar oro, a refugiarse en un símbolo de valor que no se oxida, que no se puede romper, porque sabe que si se pone a producir no tiene a quién venderle. Entonces hay posibilidad de que la Argentina pueda reactivarse en los próximos 3 años y crear las condiciones para poder ir a pagar una deuda impagable de ninguna manera. Por eso son contradicciones insalvables de una deuda insostenible, inviable. Ni les cuento que todo esto va a tener consecuencias directas e inmediatas sobre las provincias. Por eso ha vuelto a hablarse, aunque lo nieguen, digan que no, digan que esto, lo otro, de que los gobiernos no van a tener para pagar los salarios. Y entonces ha salido nuevamente la vieja idea que se puso en práctica en su momento de las cuasimonedas.
vamos a tener nuevamente los bonos. Ustedes se dan cuenta que si llegan a pagar los salarios docentes, los empleados públicos con bonos, automáticamente ahí ya le están procediendo, ya no le quitaron la cláusula de gatillo, ya eso ya está en el cementerio bajo tierra. Ya ahora con los bonos le quitarían un 20-30% más de los salarios. Como ocurría en la época de Domato, en la época de Miranda. Y habría estados provinciales que se declararían también en default, porque no tienen condiciones para pagar. Porque muchos estados se alimentan de la coparticipación. En Tucumán, el 70% de los fondos que llegan son de coparticipación, el 30% de recaudación interna. Pero el que tiene que coparticipar está quebrado, está en bancarrota. Y si ahora le tiene que pagar los sueldos a los capitalistas, porque si no cerrarían, estarían en bancarrota, ustedes se tienen que dar cuenta que tenemos un escenario donde está todo quebrado. Con el valor agregado de que tanta emisión está generando una bomba inflacionaria que en determinado momento puede precipitar, a pesar de la recesión económica, un estallido hiperinflacionario. Y una demostración es que, conteniendo al dólar oficial en 67 mangos, el dólar blue, el dólar paralelo, que es el que vale, que se puede conseguir, etcétera, está en 100, 110, oscila en eso. Y como el conjunto de los precios están dolarizados en el país, bueno, el proceso inflacionario no va a tener en cuenta el consumo, porque muchas veces la disminución de la demanda, manteniéndose una fuerte oferta, tira abajo los precios. Pero acá hay un factor externo que empuja a que, a pesar de la caída del consumo, los precios sigan subiendo. Y en marzo, contra todos los pronósticos del gobierno, de sus economistas, sus estudiosos, C5N, etcétera, aumentó el 3,3% el costo de vida y el 4,5% el precio de los alimentos. Es una situación sin salida. Es una situación sin salida. Por eso es fundamental que en este periodo todos los que tenemos inquietudes, sensibilidades, principios, tenemos que mantener una actividad de tipo permanente utilizando todos los recursos que genera el ingenio humano y los recursos que da la ciencia, la técnica, etcétera, como el hecho de la posibilidad de dar una charla de este tipo, para explicarle, grabándola, transmitiendo lo que se ha comprendido a uno o a otro, para que haya una conciencia colectiva de que acá el sistema capitalista ha agotado todas las posibilidades y recursos para ofrecer una salida que no signifique la barbarie, la degradación, el retroceso social, histórico para los pueblos, para los trabajadores, y se puede ofrecer una salida a la humanidad. Miren el problema que está atravesando los barrios tucumanos, pero cuando uno dice los barrios tucumanos son los barrios del país. Los barrios del país. Han querido y siguen insistiendo en una cuarentena hogareña, imposible. Un lugar donde la inmensa mayoría de la gente que vive o trabaja en negro, o trabaja o se changa, o está desocupado. No tienen ingresos. No puede llegar la ayuda alimentaria. Nos han dicho de desarrollo social, que eran los que distribuían la ayuda alimentaria, que lo rajaron a todos, porque hicieron este acto de corrupción de comprar
a precio triplicado. Entonces ahora el argumento es que no hay funcionarios. Y los que nombraron, algunos dicen que no conocen el mapa del país. Entonces no habría comida. Hasta que ellos se pongan a estudiar un poquito de geografía, la gente se muere de hambre. Entonces no hay cuarentena que valga. En el medio que no hay cuarentena, se ha desparramado de una manera inaudita el dengue. Y no hay un sistema sanitario que pueda efectivamente abordar y atender esto. La gente no tiene para comprar el paracetamol. Entonces tenemos una desocupación brutal, una miseria social degradante. Tenemos los sectores más débiles, con menos defensa para enfrentar cualquier factor de contagio. La gente no tiene un centro de salud que lo pueda atender en una emergencia. No tienen para pagarse un taxi. Aparte, los taxis muchas veces no se animan a entrar. Y tienen sus razones. Pero no son las razones del pueblo que sufre y que vive esta tragedia y que no son los responsables de que pueda haber algún hecho de vandalismo, algún hecho. Y sin embargo, se ha creado un factor de discriminación en donde por un lado está una supuesta clase media que estaría realmente culta, sin pecados, y barrios pobres que serían simplemente barrios de gente vandálica, de gente ladrona, y no es así. Es gente trabajadora, es gente que quiere vivir y no se le deja de vivir y se está degradando esta situación. Eso hay que darle una salida. Estamos impulsando la lucha por poner en pie comités de emergencia en los barrios que organicen y determinen el carácter de la cuarentena, que le diputen a la policía y a todas las fuerzas sociales cooptadas por el Estado la organización de la distribución de los alimentos, que le arranca el Estado, así sea rompiendo los cordones que pone el propio Estado para imponer la cuarentena, porque frente al hambre no hay cuarentena que valga. No hay cuarentena que valga. Los barrios van a salir y van a ganar la calle, no se van a dejar morir de hambre. Y desde ya el polo obrero va a estar en esa. El lunes vamos a ir a desarrollo social, vamos a tomar todos los recaudos, va a ser simplemente una pequeña movilización en 23 provincias para decirle a desarrollo social que tienen que entregar la comida, tienen que entregar los comedores, tienen que entregar los 10.000 pesos de subsidio, tienen que entregar, de lo contrario la próxima no se sale con autorización, se sale masivamente a arrancar los reclamos que son vitales para poder seguir viviendo y enfrentando esta pandemia. Entonces, compañeros, miren, acá he volcado muchos argumentos. Muchos los he tenido que dejar de lado porque no hay tiempo para desarrollar. Ya los compañeros me han transmitido de que la charla, por la cantidad de auditorio, nos permite preparar con condiciones un poco más onerosas, en sentido de que realizar con este sistema hay que pagar para poder hacer una charla ya no con 100 oyentes, sino con 250 o más. Y estamos en condiciones de poder realizarlo. Y con la ayuda de ustedes, mejor. Pero necesitamos clarificar todo este escenario, porque de este escenario tiene que emerger una vanguardia revolucionaria. De acá es que deviene que de una compresión común entre lo que pensamos nosotros que ya estamos organizados,
y muchos de ustedes que nos vienen a escuchar para ver qué es lo que se puede hacer, cómo hay que organizarse, cómo hay que actuar, que se organicen con nosotros, que se sumen a este Partido Obrero Tendencia y preparemos las condiciones de que más tarde o más temprano el pueblo argentino va a salir a batir la justa, va a salir a defender su derecho y en la lucha por su derecho va a pelear como lo han hecho históricamente los pueblos que tienen una arraigada tradición de rebelión, van a salir a luchar por una salida propia de poder, un gobierno de trabajadores. Muchas gracias y abrimos el debate con todos aquellos que quieran formular sus preguntas.